31 datos del origen de los masones, sus secretos y su historia. Poca gente desconoce la masonería o francmasonería. La mayoría comprende que se refiere a sociedades altamente reservadas, generalmente compuestas por hombres que constituyen organizaciones y se congregan en sitios denominados logias. Visten atuendos distintivos y el conocimiento común suele limitarse a este punto. Existe una carencia de información más allá de este punto en términos de comprensión general. La información sobre la masonería es principalmente proporcionada por los propios masones, quienes evitan discutir fuera de su círculo lo que sucede en sus logias. Esta estricta discreción, que bordea en el secretismo, ha resultado en que los masones se mantengan en un aura de misterio. Considerados a menudo como grupos misteriosos e incluso tildados de sectas casi diabólicas, los masones han mantenido una reputación de misterio. Sin embargo, la moderna masonería, surgida en Escocia en el siglo XVII, es una fraternidad iniciática predominantemente masculina, caracterizada por su discreción y respaldada por un sistema filosófico y moral, así como valores altruistas, que difieren considerablemente de las percepciones atribuidas por sus principales detractores, como las grandes religiones. Si te parece que sabes poco o nada sobre este movimiento, en este video te revelaremos muchos aspectos de los masones que quizás no te imaginas. Antes de sumergirnos en profundidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El origen legendario de la masonería. Una leyenda masónica atribuye el origen de la masonería a Hiram Abiff, personaje mencionado en la Biblia como uno de los artesanos que participaron en la construcción del Templo de Jerusalén. Algunos relatos incluso retroceden aún más en el tiempo, fijando el origen en épocas antiguas. La masonería, según algunas versiones, tiene sus raíces en épocas aún más antiguas, como las de Adán, Noé y Moisés. Estas interpretaciones sugieren que las referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento a los arquitectos podrían estar vinculadas a un grupo iniciático masón, con un toque más realista, pero aún dentro del ámbito de lo mítico o pseudohistórico. Algunos autores atribuyen el origen de la masonería a los constructores de las pirámides en el Antiguo Egipto, a los Collegia Fraum, que agrupaban a los artesanos durante el Imperio Romano, a la Orden del Temple y a los Rosacruces. Número 2. Varios textos asociados a la masonería fueron escritos entre los siglos X y XVI. Se sostiene que en el año 926, el príncipe Edwin de Northumberland, sobrino del rey anglosajón Adelsten, redactó un manuscrito titulado Constitución de York. Este texto es considerado tradicionalmente por muchos masones como el más antiguo de la masonería. Aunque se dice que el documento original se perdió, se reconstruyó de memoria por aquellos que lo conocían, dando origen a los Estatutos de Boliña, fechados en 1248, que son los documentos masónicos originales más antiguos conocidos. La masonería también es conocida como la Carta de Boliña, en referencia a los Estatutos de Boliña, los cuales abordan aspectos jurídicos, administrativos y usos y costumbres de la fraternidad. Otros documentos que se han señalado como antecedentes de la masonería incluyen el manuscrito Cook de 1410, el manuscrito de Estrasburgo de 1459, los estatutos de Ratisbona de 1459 y los estatutos Shaw de 1598. Número 3. La masonería moderna tuvo sus inicios en Escocia. Aunque la creencia convencional sitúa el surgimiento de la masonería en el siglo XVII, con la creación de la primera gran logia en Inglaterra, muchos expertos atribuyen la fundación del movimiento al cantero escocés William Shaw. En 1598, Shaw redactó los estatutos que llevan su nombre mientras supervisaba la construcción de palacios y otros edificios en Escocia. Emitió directrices a sus colegas, instándolos a ser leales entre sí y a vivir juntos con caridad, como corresponde a hermanos jurados y compañeros del oficio. Estas pautas, posteriormente denominadas Estatutos Shaw, inspiraron el código de conducta y la estructura organizativa que caracterizarían a la masonería. Número 4. La primera logia masónica conocida fue establecida en Edimburgo en el año 1599.
La masonería afirma tener como objetivo el estudio de la conducta humana, las artes y las ciencias, la búsqueda de la verdad y el fomento del desarrollo moral de las personas. Imparte sus enseñanzas a través de una simbología tradicional inspirada en la arquitectura y la cantería, centrándose en la evolución personal y social de sus miembros. Los pilares de la doctrina masónica incluyen la creencia en un Dios único, la fraternidad universal y el amor a la humanidad. Practican la solidaridad, trabajan para mejorar intelectualmente a la humanidad y enseñan a respetar y amar a las personas en función de sus virtudes y sabiduría del universo, sugiriendo la importancia de la ciencia y las matemáticas. Otros sostienen que la G simboliza a Dios, la gran arquitecto del universo, reflejando la dimensión espiritual de la masonería. La ambigüedad de este símbolo ha llevado a diversas interpretaciones, y algunos consideran que la letra G puede tener múltiples significados simultáneamente, permitiendo a cada masón interpretarla de acuerdo con sus propias convicciones y comprensión personal. La masonería valora la diversidad de pensamiento y la búsqueda individual de la verdad, lo que contribuye a la riqueza y profundidad de sus enseñanzas. Corrientes dentro de la masonería regular y la irregular. En el contexto anglosajón, la masonería regular sigue ciertos principios y normas establecidos por las grandes logias reconocidas internacionalmente. Número 6. Se dice que la G es la inicial de Gran Arquitecto del Universo, una expresión utilizada en la masonería para referirse al Ser Supremo. Esta denominación refleja la idea de una divinidad que ha concebido y construido el universo. La masonería, al usar esta expresión, busca un término inclusivo que pueda ser aceptado por personas de diversas creencias religiosas, permitiendo así la participación de individuos de distintas tradiciones espirituales en la fraternidad masónica. Es importante señalar que esta interpretación puede variar y algunos masones pueden tener perspectivas diferentes sobre el significado de la G número 7. En el panorama mundial de la masonería existen dos corrientes principales: la masonería regular anglosajona y la masonería regular continental. La primera, también conocida como angloamericana, está liderada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, a la que la mayoría de las logias de las Islas Británicas, parte de la Europa continental, como España, los países de la Commonwealth, Estados Unidos e Iberoamérica están afiliados. Sus principios se basan en las constituciones de Anderson, redactadas por el escocés James Anderson y el francés Jean-Théophile Desaguliers, publicadas en 1723. Los criterios de regularidad de esta corriente incluyen la creencia en un ser supremo y la obligación de jurar sobre la Biblia u otro libro considerado sagrado. Además, prohíbe discusiones sobre religión y política, así como posicionamientos institucionales sobre estos temas. Número 8. La masonería regular continental, también llamada adogmática y liberal, tiene como principal exponente la organización Gran Oriente de Francia, siendo el principal movimiento masón en la República Francesa. Esta corriente, presente en algunos países de Europa continental, parte de Iberoamérica y el África francófona, no se basa tanto en un estándar de regularidad, sino en el reconocimiento de valores, formas de organización y ritos compartidos que se consideran la esencia de la masonería. A diferencia de la corriente anglosajona, que es esencialmente masculina, la corriente liberal no discrimina por sexo y reconoce la iniciación y las obediencias tanto masculinas, femeninas, como mixtas. Además, garantiza la absoluta libertad de conciencia, tanto para creyentes como para ateos, y los juramentos se realizan sobre las constituciones de la orden o sobre el volumen de la ley sagrada, que recoge todos los textos sagrados de la humanidad. Número 9. El gran arquitecto del universo, Gadu, es un símbolo tradicional de la masonería, cuyo significado, interpretación y relevancia varían entre las diferentes corrientes. Para la corriente anglosajona, el Gadu simboliza el ser supremo en el que se cree, y su invocación ritual es imprescindible. Sin embargo, la corriente liberal lo considera una figura restrictiva, ya que plantea como obligatoria la creencia en un ser supremo, limitando la libertad de conciencia de los miembros. En consecuencia, la masonería liberal no establece como preceptiva la creencia en un Gadu ni su invocación. La corriente masónica continental
deja en libertad a sus miembros para interpretar y dar al gadu el contenido que mejor se ajuste a su conciencia. Aunque los masones son mayoritariamente hombres, también hay masonas. Aunque la masonería fue definida desde sus comienzos como una organización exclusivamente masculina, con el paso del tiempo han surgido logias femeninas como la Orden de Mujeres Masones fundada en 1908 y la Honorable Fraternidad de Antiguos Masones establecida en 1913. Estos capítulos femeninos de la masonería suscriben los mismos principios y utilizan las mismas prácticas y símbolos que sus homólogos de hombres en los siglos XVII y XIX. Hubo casos excepcionales de admisión femenina como el de la irlandesa Elizabeth St. Lear Alworth, admitida en 1712, después de presenciar accidentalmente un rito siendo llamada la Dama Masona. Primera de la historia, un caso similar ocurrió en Kentucky en 1831 con Catherine Sweet Babington, quien fue pillada espiando, recibió la invitación a entrar. Número 10. La masonería es incompatible con el nihilismo. Muchos masones creen que el gran arquitecto del universo equivale al Dios creador, que determina los planes de la existencia a su voluntad. Para muchos otros simboliza la idea del alma suprema, o del principio creador que entra en el origen del universo, y cuya naturaleza es indefinible. Por último, hay masones que prescinden de cualquier principio trascendente, para el gado, y lo asocian con el enaltecimiento de un ideal masónico que interpretan desde una perspectiva naturalista o panteísta. Lo que sí parece claro es que la masonería no es compatible con el nihilismo, que afirma que la existencia carece de sentido y niega cualquier sentido trascendente al mundo y a la vida humana. Número 11. Las expresiones tercer grado y grado 33 provienen de la masonería. Los masones tienen 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. El de maestro o tercer grado se obtiene después de que el postulado es sometido a un intenso interrogatorio por parte de los superiores de su logia. De allí que tercer grado pasó a ser sinónimo de eufemístico de un interrogatorio policial en el que el interrogado es sometido a las máximas presiones, incluyendo castigos físicos y mentales, para obtener una confesión. El rito escocés antiguo y ha dado además confiere grados a los maestros masones entre el FAUR y el 33 en Venezuela. Cuando se quiere confiar a alguien algo muy confidencial, se dice te voy a contar algo grado 33, expresión proveniente del máximo nivel de los maestros de la secreta masonería. Número 12. Una sociedad discreta o secreta. La masonería no se considera una sociedad secreta, sino discreta con algunos secretos, que son dados a conocer a los miembros a medida que avanzan de aprendices a compañeros, y de compañeros a maestros. No existen diferencias oficiales de rango, por ejemplo, en el rito escocés antiguo, y aceptado entre un maestro masón, grado 4 y otro grado 33, cuyas distinciones son de naturaleza meritoria. Igual ocurre en el rito nacional mexicano, que llega hasta el grado 9 con respecto a los secretos. Los hay de 2 tipos: los relacionados con el reconocimiento y la comunicación entre miembros, y los que corresponden a cada individuo en su experiencia personal como masón. Número 13. Los secretos se van transmitiendo en la medida que los miembros progresan. Los secretos relacionados con el reconocimiento y la comunicación incluyen las palabras y los gestos para reconocerse, los toques al saludarse y las respuestas a las preguntas. Para ingresar en la orden y progresar, estos componentes forman parte del conocimiento esotérico de la organización. Solo se transmiten en el interior de las logias a quienes han alcanzado el nivel correspondiente. Los otros secretos son personales y derivan del conocimiento y la experiencia que cada miembro va adquiriendo conforme aprende y progresa en la sociedad. Se trata de una experiencia personal que por su naturaleza es reservada. Número 14. La Ilustración favoreció la inclusión de la mujer en la masonería. Cuando la masonería moderna surgió en el siglo XVII, la mujer no había alcanzado su emancipación económica ni social, y las constituciones de Anderson publicadas en 1723 no tuvieron en cuenta al sexo femenino. Sin embargo, en 1730, bajo el amparo del espíritu temprano de la Ilustración en Francia, empezaron a darse los primeros pasos para incorporar mujeres a las instituciones masónicas. En junio de 1774, el Gran Oriente de Francia decidió la masonería de adopción en su asamblea general, formándose logias femeninas tuteladas por masones hombres.
Número 15. La primera maestra masona fue la duquesa de Borbón, el marqués de Sabal, y otros hermanos masones fundaron la logia El Candor el 11 de marzo de 1775, que 5 años después convirtió a la duquesa de Borbón en la primera gran maestra masona. Le siguieron la princesa de Lamballe en 1780, la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, en 1805, Madame de Baudemont en 1807 y Madame de Villette, amiga personal de Voltaire, igualmente masón, en 1819. Número 16. La activista francesa María de Rie amplió la participación femenina en la masonería en enero de 1882. La escritora y activista francesa por los derechos de la mujer, María de Rimes, se inició en la masonería en la logia a los libres pensadores de Pec, Francia, en abril de 833. De Rimes se unió al senador George Martin para fundar la Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia, el derecho humano que daría origen a la Orden Masónica Mixta. Internacional, el derecho humano, esa organización se extendió rápidamente por todo el mundo, incorporando a notables mujeres como la feminista inglesa Annie Besant, secretaria de la Sociedad Fabiana Embrión del Partido Laborista. Número 17. Rito nacional mexicano. La masonería comenzó a desarrollarse en México después de su independencia de España. Actualmente la amplia mayoría de los masones mexicanos pertenecen al rito escocés antiguo y aceptado en una versión mexicanizada considerablemente influida por el liberalismo nacional del siglo XIX. También existe el rito nacional mexicano de gran influencia en el siglo XIX y que desde su aparición creó logias mixtas para incorporar a las mujeres. Actualmente en la República Mexicana funcionan logias masculinas, femeninas y de ambos sexos. Las logias de rito escocés son abrumadoramente masculinas, con unas pocas mixtas. Número 18. La masonería sigue siendo una fraternidad ampliamente masculina. Entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, la masonería de adopción tutelada por los hombres fue desapareciendo, dando paso a masonería. En octubre de 1945 fue creada la Unión Masónica Femenina de Francia, que desembocó en la Gran Logia Femenina de Francia, fundada en 1952, con Francia como pivote. Las logias masónicas integradas por mujeres se extendieron por el resto de Europa continental y América Latina. Aún así, la mayoría de las sociedades masónicas en el mundo siguen rechazando la participación de las mujeres. Número 19. Los masones son perseguidos por sus creencias desde su aparición. La masonería se enfrentó a la oposición y al rechazo de los principales actores religiosos. Algunos argumentos para justificar ese rechazo ponen acento en ciertas prácticas institucionales como su secretismo, y otros enfatizan en los principios filosóficos y valores morales pretendidamente negativos de la masonería. Estas actitudes entre los principales poderes religiosos, la Iglesia Católica, es notoriamente anti-mascarillas de 1773. Ese día se produjo en el puerto de Boston el motín del té, cuando un grupo de colonos disfrazados de indios lanzaron al mar las cargas de té contenidas en 3 buques británicos en protesta por la política de impuestos establecida por el Reino Unido. Este acto es considerado precursor de la independencia de Estados Unidos. Una versión señala que el lugar de reunión que menciona el texto de la acuarela era la taberna Dragón Verde, un lugar propiedad de la Gran Logia de San Juan, en cuyo sótano los Hijos de la Libertad realizaban sucesiones conspirativas contra el Imperio Británico, incluyendo el motín del té. Número 21. La masonería de Estados Unidos. Fue relacionada con la desaparición de William Morgan, un masón arrepentido de Batavia, estado de Nueva York, de nombre William Morgan. Tras abandonar la masonería, anunció que publicaría un libro denunciando las prácticas de la organización. Morgan fue acusado por deudas por antiguos compañeros de logia y arrestado, aunque recuperó la libertad. Poco después, gracias a que el futuro editor de su libro pagó lo que debía, el ex masón fue liberado, y fue visto por última vez el 11 de septiembre de 1826, cuando desapareció misteriosamente para siempre, e inmediatamente comenzaron las especulaciones de que había sido asesinado por la masonería para que no revelara sus ritos satánicos.
También se especuló que Morgan desapareció voluntariamente, yéndose a Canadá u otro país para mejorar las ventas del libro, que fue un éxito. Número 22. El partido anti-Master. 2 años después de la desaparición de William Morgan, surgió en Estados Unidos el partido anti-mascotas sónicos. Ganaron la gobernación de Vermont en 31 y la de Pensilvania en 1835. Sin embargo, el partido anti-Master fue el primero de Estados Unidos en elegir un candidato presidencial mediante una convención nacional. Número 23. La histeria antimascarillas. Países. La francmasonería ha dado de qué hablar. Incluso en fechas relativamente recientes, en 1981, estalló un escándalo en Italia cuando la policía confiscó una lista con 1,000 nombres de personas supuestamente pertenecientes a una logia masónica conocida como P2. La lista incluía políticos, altos funcionarios, jueces militares, empresarios y periodistas, y la organización fue implicada en acciones delictivas y subversivas, incluyendo el asesinato del banquero Robert Calvi, del Banco Ambrosiano, estrechamente relacionado con el Vaticano. En 1989, Martin Short publicó en el Reino Unido el libro Inside the Brotherhood, o Dentro de la Hermandad, causando revuelo por sus revelaciones sobre los presuntos vínculos entre las fuerzas policiales y la masonería. Número 24. Existen miles de elogias de gente de color. En 1775, Prince Hall, una abolicionista afroamericano de Boston, y otros 14 hombres de color de la ciudad fueron admitidos en una logia masónica, dada principalmente por soldados británicos, según señalan documentos del Museo y Sociedad Histórica de Medford. Estas personas de color habían sido rechazadas en las logias bostonianas formadas exclusivamente por blancos. Tras la independencia estadounidense, estos pioneros de la masonería afroamericana perdieron casi todos sus derechos, teniendo prohibidos la mayoría de los rituales. Finalmente, en 1784, la Gran Logia de Inglaterra les otorgó el estatuto masón completo. Mark de Gando, el inicio de la primera logia masónica afroamericana estadounidense. Prince H. es reconocido como el primer gran maestro masón de color, y la organización que lleva su nombre agrupa más de 4,500 logias en todo el mundo. Número 25. Los cristianos y los musulmanes rechazan la masonería. Aunque la masonería no se define como una religión, sino como una fraternidad, sus tensiones con las grandes religiones han sido históricamente evidentes. Los masones creen en un ser supremo, el gran arquitecto del universo, sin comprometerse a relacionarlo con el Dios de ninguna de las religiones monoteístas, ni mucho menos con ninguna deidad de las tradiciones politeístas. La Iglesia Católica prohíbe expresamente a sus fieles la pertenencia a la masonería, considerándolo un pecado mortal. Muchos cristianos ven la masonería como una organización ocultista que persigue destruir la fe cristiana. En 1974, la Liga del Mundo Islámico manifestó en la Meca que la masonería era incompatible con el Islam, exigiendo a los musulmanes Asker Alohi a abandonarlas. Número 26. Se cree que una decena de presidentes estadounidenses han sido masones, según documentos conservados en la Biblioteca y Museo Presidencial de Harriman. La lista de masones que han ocupado la presidencia de Estados Unidos incluye a George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, Andrew Johnson, William Roosevelt, Frank Roosevelt y el propio Truman. También se cree, aunque sin confirmación histórica, que Thomas Jefferson y James Madison fueron masones. Washington se convirtió en masón en la logia de Fredericksburg a los 21 años, alcanzando el grado de maestro en abril de 1788. La logia de Alexandría lo nombró venerable. Maestro, distinción que ostentaba cuando tomó posesión como primer presidente de Estados Unidos el 30 de abril de 1789. En su toma de posesión presidencial, Washington juró ante el Gran Maestro de la Gran L de Nueva York cuando puso la primera piedra del Capitolio en septiembre de 1783. Vestía su indumentaria masónica de Gran Maestro. Número 27. Voltaire y Mozart fueron masones. Voltaire, una de las principales figuras de la Ilustración, fue masón, además de admirador de la cábala judía.
Mozart se hizo masón en 1784, cuando fue admitido por la logia Aur-Waltin-Hit. La francmasonería jugó un rol importante en el resto de su vida, ya que acudía regularmente a las reuniones, muchos de sus amigos eran masones y compuso música masónica. Edward Gibbon, Horatio Nelson, Alexander Pope, Christopher Winston Churchill, Clement Attlee y Peter Sellers forman una constelación de masones ingleses de la política. La historia, las letras, las artes y las armas, los más connotados. Herederos escoceses de los fundadores del movimiento masónico han sido Robert Burns, Thomas Conning, Alexander Fleming, Thomas Lipton y Walter Scott. Número 28. Miranda Bolívar y San Martín fueron vinculados con la masonería en España. Baldomero Espartero, el conde de Florida Blanca, Juan Prim, Antonio Machado. Manuel Azaña, Luis Compein, Santiago Ramón y Cajal y Juan Gris encabezan la lista de los masones más prominentes. Entre los líderes de la independencia sudamericana son señalados como masones los venezolanos Francisco de Miranda y Simón Bolívar y el argentino José de San Martín. El poeta Rubén Darío, líder del modernismo literario, encabeza la lista de los masones nicaragüenses más famosos junto a Augusto César Sandino y Anastasio Somoza. García, el industrial del automóvil, Henry Ford, aparentemente no encontró ninguna contradicción entre su nazismo y antisemitismo con su pertenencia a una logia masónica. Número 29. Gran cantidad de líderes políticos de México en el siglo XX eran masones. La lista de masones mexicanos incluye nombres como Miguel Hidalgo y Costilla Vicente Guerrero, Andrés Quintana Rosantos Degollado, Benito Juárez Antonio López de Santa Anna Porfirio Díaz, Francisco Madero Venustiano, Carranza Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán. Manuel Ávila Camacho, Adolfo López. Mateos Mario Moreno. Cantinflas Luis Donaldo Colosio. Coo Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. Douglas Marur Henry Fermi. John Wayne y Salvador Allende también fueron notables masones del siglo XX. Entre los masones de la actualidad en Estados Unidos destacan el ex astronauta Buzz Aldrin, el tecnólogo Steve Wozniak y el ex basquetbolista Shaquille O'Neal número 30. Documento masón del siglo XVII descifrado en 2011. En 2011, especialistas de las universidades de Uppsala, Suecia, y de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California descifraron un manuscrito encriptado de hace más de 2 siglos y medio perteneciente a una sociedad masónica, el documento titulado Copial Schiffer, consistente en 105 páginas amarillentas y repletas de símbolos incomprensibles, fue descifrado con técnicas de computación y de traducción estadística después de meses de arduo trabajo. El texto escrito a mano que mezcla letras romanas y griegas y símbolos abstractos en un total de 75,000 caracteres fue fechado en 1730. Tiene una final que dice «Cópiale 3». Identifica a su presunto propietario como Philip 1866. Número 31. Una sociedad masónica relacionada con la oftalmología. Los científicos separaron los caracteres romanos y griegos de los otros símbolos para analizar los dos contenidos de manera independiente. Tras probar con más de 80 idiomas diferentes, concluyeron que los caracteres grecolatinos no llevaban a ninguna parte y que estaban en el texto como letras distractoras, por lo que el significado debía estar en los símbolos. Fue así como, asociando los símbolos a letras o grupos de letras, pudieron descifrar el documento elaborado por un grupo secreto masónico llamado los oftalmólogos. El texto muestra el interés de sus autores por la oftalmología y la cirugía ocular. Aunque ninguno de sus miembros parece ser oftalmólogo 3 siglos después de haber surgido como fraternidad moderna, la masonería continúa caracterizándose por su absoluta reserva y misterio que hace que sea percibida como una organización bastante enigmática. Apreciamos tu interés en nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas más información, no dudes en compartirla. Estamos aquí para ayudar. Si disfrutaste de este video y deseas explorar más temas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Recuerda que comprender la historia es fundamental. Gracias por tu tiempo y participación.